Hola a todos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a hablar de primer año en medicina. Así que si vos te anotaste o estás cursando actualmente primer año en medicina, quédate porque te va a servir un montón esta información. Bueno, primero que nada, medicina lo importante es ingresar, haber aprobado el CBC. Las materias necesarias para entrar a medicina son química, física, introducción a la biofísica, biología, introducción al pensamiento científico y sociedad y Estado. Una vez que se aprueban estas materias y ya te ingresaste a la facultad, vas a comenzar primer año oficialmente. Las materias que se pueden cursar en primer año son anatomía, histología y embriología, que en realidad son histología, embriología, genética y biología. También tenemos salud mental, bioética 1 y medicina familiar. Lo importante es cursar las primeras que mencioné, que son anatomía, histología, embriología y salud mental. Porque tanto medicina familiar como bioética 1 se pueden cursar, ya que solo se requiere hacer el CBC, pero no suelen ser asignadas por cupo de materias en primer año. Así que las más cursadas en primero son anato, histo y embrio y salud mental. Y las más importantes son las primeras dos, porque salud mental, si en algún momento de la carrera colapsás, podés dejarla para cursarla en segundo año. Ahora voy a hacer un resumen de lo que es cada materia y cada cátedra. Arranquemos con anatomía. Anatomía es una materia anual, por lo tanto, todo el año vas a estar cursándola, que consta de 3 parciales y un final al final de la materia. Los parciales se van a dar dependiendo de los módulos, porque tenemos 3 módulos. El primero, que es locomotor, el segundo, que es esplagnología, y el tercero, que es neuroanatomía. A su vez, anato, sepan que hay 3 cátedras a las que se pueden anotar, al igual que en todas las materias de la facultad. Ustedes se van a poder anotar en múltiples cátedras. Anatomía tenemos 3 cátedras: cátedra 1, cátedra 2 y cátedra 3. Las 3 son iguales a nivel contenido, como general, cada una se va especificando un poquito más en distintos aspectos, que eso ya se los voy a ir comentando, pero en contenido en lo general es lo mismo, los módulos son lo mismo y la duración también es la misma. Obviamente, si ustedes quieren más información, les voy a dejar acá abajo para que comenten y yo les pueda ampliar un poquito más la info. Y también tengan en cuenta que año a año va variando y tal vez yo les digo una modalidad y justo este año la cambiaron. En anatomía eso no suele pasar igualmente. Lo que sucede en anatomía es que las distintas cátedras tienen su parte práctica y su parte más teórica. Es una materia en sí que lo práctico se cursa con preparados, dígase preparados a articulaciones, a partes del cuerpo, y la parte teórica, ¿sí? Que es un poco más el conocimiento que se puede decir con el preparado o que no, ¿sí? Entonces, la parte práctica y la parte teórica. Lo importante de esto es que las 3 cátedras lo tienen, pero cátedra 1 tiene un enfoque un poco más clínico, eso se dice, porque se practica un poquito más lo que es la clínica médica. Ahora, lo importante es que los parciales son en la misma fecha en las 3 cátedras y tienen su parte teórica y su parte práctica en las 3. Lo que tiene diferencia cátedra 1 es que el final tiene su parte choice y su parte oral, ¿sí? Que esto se viene manteniendo a lo largo de los años y que si ustedes entran a las páginas que yo les voy a dejar más abajo, van a ver que anatomía cátedra 1, todas las fechas de final tienen a su vez 2 fechas. La parte choice, y si se aprueba se pasa a la instancia oral, ¿sí? Así que en resumen, anatomía cátedra 1 se cursa la misma cantidad de tiempo, tiene sus partes, sus clases teóricas que no son obligatorias y sus clases prácticas que son obligatorias, al igual que las demás cátedras. Lo que la diferencia más que nada es su enfoque clínico y el tema del final, que es lo que les mencioné recientemente. Ahora vamos a cátedra 2 de anatomía, que acá soy un poco más experta porque yo soy ayudante de anatomía cátedra 2, así que lo conozco más a fondo. Bueno, anatomía cátedra 2 comienza más o menos la misma fecha que las demás cátedras y los parciales lo mismo. Los parciales van a ser tanto su parte teórica como su parte práctica, al igual que el final, ¿sí? Van a ver que se suele pasar en un comienzo a la instancia práctica, en la cual ustedes reconocen partes, estructuras, mejor dicho, de ciertos preparados, y la parte teórica, en la cual van a hablar con un docente, ¿sí? Ahora, la cursada de anatomía cátedra 2 es una vez por semana, dependiendo obviamente
de las condiciones. El año pasado se comenzó una vez cada 15 días porque eran muchos estudiantes y luego de mitad de año iban todas las semanas, ¿sí? Se suelen tener 3 faltas anuales y tenemos distintas partes de la cátedra que se usan a lo largo de la cursada. O sea, ustedes ingresan y van a ver que el enfoque de Anato Cátedra 2 es un poco más clínico y con enfoque en imágenes, ¿sí? En diagnóstico por imágenes, ya sea radiografía, sea tomografía, resonancia, ¿sí? Entonces van a tener un estudio un poquito más amplio en cuanto a las imágenes. Ahora hablando un poco de lo que es Anatomía Cátedra 2. La cursada se cursa de forma semanal, ¿sí? Es una vez por semana con prácticos obligatorios, ¿sí? Los prácticos van a ser cuando ustedes estén con su ayudante. Ahora, los teóricos, o mejor dicho, los seminarios, no son obligatorios, ¿sí? Ustedes se anotan o van directamente a cada seminario. Lo que está bueno de Anatomía Cátedra 2 es que tiene un enfoque clínico, pero también en diagnóstico por imágenes, así que van a empezar a practicar lo que son las imágenes, que hoy en día es muy utilizado en los hospitales. Así que en cuanto a la cursada, es una vez por semana con su ayudante en la mesa y van a ir rotando por la parte de imágenes, por la parte de preparados, por la parte de museo, porque Anatomía Cátedra 2 tiene el museo. Y en cuanto al tema parciales, ustedes van a tener la parte práctica y la parte teórica. En la parte teórica, un ayudante los va a evaluar y les va a hacer preguntas, y en la parte práctica van a estar con el preparado y el ayudante les va a pedir que señalen estructuras, ¿sí? Bueno, el final de Anatomía Cátedra 2 es igual que los parciales, ¿sí? A diferencia de Cátedra 1. Acá en Cátedra 2 es igual. Van a tener la parte teórica y la parte práctica con los jefes de la materia. Ahora, Cátedra 3 de Anatomía. Cátedra 3 van a estar cursando una vez por semana en mesa, lo que vendría a ser el práctico, con sus ayudantes, y tiene un enfoque un poco más a lo que es la anatomía y la disección, ¿sí? No se enfocan tanto en imágenes o en la clínica, pero sí van a fondo con la anatomía, con el preparado. O sea, como que la mayoría del tiempo están ustedes con el preparado, no van a ver muchas imágenes. Y los parciales son igual a Anatomía Cátedra 2. Tienen la parte práctica, la parte teórica, al igual que el final. Así que, en resumen, anatomía, si ustedes quieren saber más, déjenme acá sus preguntas, pero en resumen, las tres son bastante diferentes, el enfoque, pero en sí el conocimiento es básicamente el mismo. Bueno, y a los que quieran información más específica de Anatomía Cátedra 2, que yo la súper recomiendo, soy ayudante de la cátedra, así que déjenme sus preguntas acá y les doy una mano. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es histología, embriología, que se cursa junto con genética y biología. Esta materia es más conocida como HIE, por histología y embriología, pero no se olviden que tenemos también biología y genética, que se cursan de la mano. Acá también tenemos 3 cátedras que la dictan, que son Cátedra 1, Cátedra 2 y Cátedra 3. En general, lo que se realiza es, hay cátedras como por ejemplo Cátedra 1 que dictan en un comienzo embriología o histología y la segunda mitad del año, o sea el siguiente cuatrimestre, la otra restante. Lo que sucede es que sí o sí, para probar y para poder rendir el final y regularizarla, tienen que tener todo aprobado. Eso es muy importante y es en todas las cátedras igual. Si ustedes vienen aprobando histo, embrio, genética y desaprueban biología, la materia se tiene que recursar. Entonces dura un año entero y se cursan dependiendo de cómo les toque a ustedes, primero biología, con embrio o cómo les vaya tocando. Bueno, en cuanto a las cátedras, Cátedra 1 de histología y embriología, que es donde la cursé yo, lo importante a tener en cuenta es que se divide en 2. Es la única que ustedes van a cursar, o al comienzo embriología o histología, la van a cursar con biología, y en la segunda mitad del año, la que les quede, ya sea histo o embrio, con genética. Y tienen que aprobar sí o sí los 4 módulos, como les dije antes. Acá los exámenes suelen ser choice y el final, obviamente esto puede ir modificándose, suele ser oral. Bueno, entonces en resumen, Cátedra 1 van a tener la cursada dividida y además van a rendir los parciales choice y el final oral. A veces puede ser que cambie y más que un choice sea un parcial oral o un recuperatorio oral, sí, puede suceder, no lo tienen garantizado. Ahora, con respecto a lo que es
Histología y Embriología, cátedra 2. Igual se dictan las 4 materias en uno, pero acá hay una diferencia importante que sucede tanto en cátedra 2 como en cátedra 3. Y es que ustedes van a rendir, o al menos esto se respetó a lo largo de los años, es que ustedes van a rendir casi a final de año, más o menos en octubre. O sea, van a estar cursando las materias, pero las van a rendir más al final. Que esto va a elección de cada uno. A mí, honestamente, teniendo en cuenta que estamos cursando primer año, se me complica un poco ir rindiendo embriología e histología más a fin de año, pero a su vez hay gente que tuvo muy buenas experiencias con estas cátedras. Lo importante acá es que los parciales van a ser, en general, el año pasado los hicieron rondín, como que en histología y embriología mostraban imágenes y ustedes tenían que anotar, algunas eran preguntas a desarrollar y otras choice, o a veces directamente choice. Y en genética y biología se suele evaluar más que nada en choice. En cuanto al final, en histo y embrio cátedra 2 suele ser choice, pero siempre fíjense con tiempo porque las primeras fechas, o sea en diciembre, suele ser choice, pero si no hay tanta gente anotada lo pueden evaluar oral. Ahora, por último, ¿cómo es histología y embriología en cátedra 3? En cuanto a los parciales, suelen ser de biología y genética choice y de embriología e histología suelen ser orales, ¿sí? Y el final generalmente son 40 preguntas en choice. Algo muy importante que no les mencioné de las cursadas. Las cursadas en las 3 cátedras suelen tener el práctico, al igual que pasaba en anatomía, bueno, el práctico que es presencial y los teóricos que ayudan muchísimo en el estudio suelen ser, no suelen ser obligatorios y también son presenciales, ¿sí? Pero lo que siempre es obligatorio, acuérdenselo porque esto es a lo largo de toda la carrera, son los prácticos, ¿sí? Y cuando hablamos de práctico, estamos hablando de cuando uno se junta con su mesa y con su ayudante, o sea, con sus compañeros que les haya tocado y su ayudante. Así que siempre les recomiendo que no se olviden el tema de las faltas, ¿sí? Porque hay pocas faltas al práctico. En primer año uno no cursa mucho. Un día van para histo y embrio y otro día van para anatomía. A veces les toca a los dos el mismo día, así que van una vez sola a cursar. Es muy poco. Bueno, un tema que tal vez es poco charlado antes de ingresar a la facultad. ¿Qué pasa si me va mal en un parcial o en un final? Bueno, eso depende. Si ustedes se sacan en un parcial, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de anatomía. Anatomía que tiene su parte práctica y su parte teórica. Ustedes les va mal en el práctico. Van a tener un repechaje del práctico, ¿sí? Si les fue bien en el teórico, por supuesto. Eso ocurre a lo largo de toda la carrera. Si a ustedes les va mal en una parte, en anatomía, por ejemplo, les va mal en el práctico, les va mal en el teórico, pueden ir a repechaje. Ahora, ¿qué sucede en las materias que no tienen práctico y teórico? Bueno, si ustedes se sacan un 3, o sea, no llegaron al 4, que con el 4 se aprueba, pero tampoco tienen un 2, con un 3 ustedes tienen el derecho de acceder a un repechaje. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es un repechaje? Depende de cada materia, depende de cada cátedra, cómo lo evalúa, pero en sí un repechaje es una instancia que ustedes tienen para pelearla por sacarse un 4, ¿sí? Porque como que el 3 es un gris, no es ni desaprobado ni aprobado. Tienen la instancia del repechaje. Si ustedes se van y no lo quieren rendir, están desaprobados con un 3. Ahora, si ustedes se presentan al repechaje y les va bien y lo aprueban, ustedes salen aprobados, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta. Otro tema relevante a tener en cuenta es el tema de los recuperatorios. En anatomía, por ejemplo, sucede que tienen 2 instancias y en las demás materias suele pasar lo mismo. Tienen una instancia cercana al examen parcial y una instancia más lejana al parcial y tal vez más cercana al final, ¿sí? Ustedes siguen cursando la materia con esa porción de materia desaprobada, ese módulo desaprobado, pero tienen la posibilidad de rendir el recuperatorio en esas 2 fechas. Solamente se pueden presentar a una sola fecha, ¿sí? Si se presentan a las 2, o sea, si les va mal una vez, no se pueden presentar a la otra. Bueno, seguimos con la otra materia que dijimos que pueden cursar en primer año y es salud mental. Salud mental, van a ver que hay un abanico de muchas opciones y puede pasar que no se las asignen en primer año. Anatomía y
histología y embriología se suelen asignar. Ahora, salud mental hay veces que sí, a veces que no. Pero cuando ustedes ingresen a anotarse, van a ver que salud mental tienen un abanico. Hay un montón de hospitales, un montón de cátedras. Entonces, ustedes fíjense lo más cercano a sus casas. Suelen ser, y siempre fíjense también las experiencias, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante en medicina. Ustedes siempre chequen las experiencias. Entren a los grupos de Facebook, entren a estos videos y fíjense, si quieren ustedes comentar acá abajo su experiencia, háganlo. Fíjense cómo son las experiencias y si se los recomiendan. Pero en sí, salud mental también es anual y se suele cursar en un hospital o en la facultad. Bueno, la cursada puede tener parciales o no, y finales, el final que sí o sí es obligatorio, pero hay ciertos hospitales como en el que yo lo cursé que por ejemplo hacíamos trabajos prácticos y no rendíamos parciales. Como les dije al comienzo, tenemos otras dos materias que se pueden cursar, que son medicina familiar y bioética 1, que si quieren les armo otro video contándosle, pero es muy poco frecuente que la asignen en primer año, porque ya les digo, se suele asignar a las personas que tienen muchas materias, porque no hay tantas cátedras, no hay tantos cupos. Entonces personas que ya están en segundo, tercero o cuarto año la pueden cursar, pero en primer año no se suele asignar. Y finalmente, para cerrar un poco con el video, les quiero desear muchísimos éxitos si están cursando primer año y que me dejen acá cualquier duda. Tengan en cuenta que yo esto lo hago con la información que voy obteniendo, va cambiando todos los años, no todo lo que dije ocurre sí o sí o va a ocurrir sí o sí este año, pero se suelen dar las cursadas de esta manera. Así que si ustedes tienen dudas, pregunten acá abajo y siempre tengan en cuenta los links que les vamos a dejar en la descripción, porque son los sitios web de las cátedras en el cual detallan cada una de sus metodologías y les dan información semanal. Así que tengan en cuenta eso y siempre las aulas virtuales que les van a ir dando toda la información y que depende de qué cátedra les haya tocado. Así que muchísimos éxitos. Nos vemos la próxima.